Los pueblos precolombinos eran los que vivían en América antes de la llegada de los españoles. Algunos de aquellos pueblos eran grandes imperios, como los aztecas y los mayas. Los aztecas poblaban todo el Valle de México, y en el sur del actual México, Guatemala y Honduras estaban los mayas. Mayas. Era la cultura precolombina más antigua. Su organización política estaba constituida por la nobleza y líderes civiles y religiosos. Aztecas. Eran regidos por nobles y sacerdotes. En la arquitectura se destacaban por sus pirámides escalonadas. La cultura tlaxcalteca fue un pueblo indígena mesoamericano de etnia náhuatl. Fundaron la ciudad de Tlaxcala alrededor del año de 1208 y luego comenzaron a someter a los pueblos de su alrededor. Desde el siglo XVI, los tlaxcaltecas y los aztecas se encontraban en constantes guerras. Sin embargo, a pesar de que los aztecas lograron construir el imperio más grande de Mesoamérica, nunca pudieron conquistar la región de Tlaxcala. A la llegada de los españoles en el siglo XVI, la ciudad de Tlaxcala era un enclave independiente, rodeado casi totalmente por los territorios del imperio azteca. Los tlaxcaltecas se hallaban económicamente aislados. Esto y la guerra constante con los pobladores de la cultura azteca les daría razones para aliarse con los españoles. Después de la llegada de las primeras noticias del descubrimiento de lo que se llamaría el Nuevo Mundo, a cargo de Cristóbal Colón, los reyes católicos y sus sucesores comenzaron a recibir numerosas concesiones relacionadas con el derecho de ocupación de las nuevas tierras y el dominio sobre sus habitantes, como una donación papal. El Papa, que tenía la potestad de entregar los territorios recién descubiertos a las coronas cristianas, repartió el Nuevo Mundo entre España y Portugal. Por lo tanto, desde 1493 y por medio de las bulas, los papas Alejandro VI, Julio II y Adriano VI, al tiempo que les concedieron las tierras, les encargaron su evangelización. La conquista de México es el gran suceso donde se somete al pueblo mexicano por los españoles, para apoderarse de su territorio y de su población. Hernán Cortés desembarca en las costas de Cozumel en febrero de 1519, para así llegar posteriormente a Yucatán, después a Tabasco y de ahí proseguir su trayecto a Veracruz, para continuar al territorio azteca, donde es recibido por Moctezuma, quien muere a manos de los españoles. Le cede el trono a Cuitláhuac, quien muere a causa de la viruela, y posteriormente sube Cuauhtémoc, quien es prisionero para decir dónde se encontraban los tesoros. Esto significó la caída del gran imperio de Tenochtitlan y la pauta de inicio del periodo conocido como la colonia. La conquista espiritual de la Nueva España se dio a la par de la conquista militar. Hernán Cortés llegó acompañado de estas tierras por el sacerdote Bartolomé Olmedo. El 13 de marzo de 1519 se celebra la primera misa en este deslumbrante Nuevo Mundo. En 1524 arriban a la Nueva España los franciscanos, en 1526 los dominicos y en el año de 1573 los agustinos. Desde entonces la iglesia ha sido protagonista en la historia de México. Del año 200 a 500 después de Cristo, la cultura olmeca habitó el territorio hoy conocido como el estado de Morelos. La gran influencia de esta cultura se dejó sentir en todo Mesoamérica. Tiempo después, a partir del año 650 después de Cristo, la cultura del altiplano central, resultado de las influencias maya, teotihuacana y mixto-zapoteca, controlaron el territorio. En el siglo VIII, los Xochimilcas fundaron Tepoztlán, Tetela, Hueyapan y Jumiltepec.
En el norte, los tlahuicas fundaron Cuauhnáhuac, actual Cuernavaca. Sin embargo, con el florecimiento del Imperio Mexica, estos comenzaron a expandir su dominio y el territorio comprendido por las tribus fue sometido a tributación del Gran Imperio controlado por Tenochtitlan. La conquista de Morelos, al mando de Hernán Cortés, era parte de la estrategia para conseguir el fin último, la caída del Gran Imperio Azteca y de su ciudad Tenochtitlan. Y tal como fue previsto, después de algunas cruentas luchas y otras pacíficas entregas, Morelos cayó en manos españolas y sirvió de corredor hacia la capital del imperio en 1521. La tribu de los tlahuicas fue quien conquistó y gobernó lo que hoy conocemos como el estado de Morelos. Tras su dominio formaron 3 centros. El primero fue el Cuauhnáhuac, seguido Huastepec y posteriormente Yecapixtla, conocidas como la región de Amilpa. Su abundancia de agua y tierras fértiles favoreció el comercio y dio paso a la formación de ciudad-estado, caracterizadas por contar con un sistema político, económico y militar. Tras la caída del Imperio Azteca, el 13 de agosto de 1521, se establecieron 3 órdenes religiosas en el estado de Morelos: los franciscanos, que se establecieron en Cuernavaca, los agustinos en lugares como Ocuituco, Yecapixtla y Totolapan, y los dominicos, que se establecieron en Tepoztlán y Huastepec. La conquista española empezó al rendirse Ocuituco. En marzo de 1521, Cortés manda al capitán Gonzalo de Sandoval y somete a Huastepec y Yecapixtla. Cortés llega al estado por Totolapan y conquista Cuernavaca el 13 de octubre de 1521. Del señorío de Tlahunáhuac forma la corona española: Huastepec, Yecapixtla, Tepoztlán, Jiutepec y Cuernavaca. Yautepec se rindió de forma pacífica y Totolapan por la unión de chalcas y españoles. En 1525 comenzaron los franciscanos la conquista espiritual. En 1545, por bula del Papa Paulo III, Morelos queda comprendido dentro de la provincia de México. Así, en 1525 se construye el convento franciscano de Cuernavaca, donde ahora se encuentra la catedral. Desde este punto se iniciaría la campaña religiosa por todo el estado. La evangelización de los indígenas consistió en la predicación del cristianismo, en sus aspectos fundamentales presentados de una manera sencilla. Una vez lograda la conversión, vino la etapa del adoctrinamiento, en la cual la nueva religión fue expuesta de acuerdo con la mentalidad indígena, tratando siempre de convencerlos de que vivían en el error. La desconfianza del indígena ante la nueva creencia, su imposición y el cargo monoteísta de esta, trajo como consecuencia, durante la colonia, periódicos brotes de idolatría que más tarde se convertirían en un sincretismo religioso que aún vive. El 6 de enero de 1566 se inaugura el Colegio de Tlatelolco. En él se impartían clases avanzadas de latín destinadas a preparar a los indígenas para sacerdocio, así como artes y oficios, literatura, filosofía, retórica, teología y medicina indígena. En 1555, los obispos de la Nueva España resolvieron que los indígenas no podían ser ordenados sacerdotes, por lo que el colegio cerró sus puertas y ninguno de sus estudiantes tomó los hábitos. A principios de la década de los 70, los jesuitas fueron los encargados de la conversión de los indígenas del norte. Su presencia es el símbolo del cambio que se había producido con respecto a la empresa de la conversión indígena. En tanto, el Estado como la Iglesia comenzaron a frenar la educación indígena. Se prohibió que se les enseñara latín y filosofía, y su formación se limitaba a la artesanía. Los conventos quedaron asentados en las cercanías de los poblados indígenas y se convirtieron en el centro de la vida de ellos. Los frailes construían los conventos y trazaban las calles de los poblados, siguiendo un modelo de cuadrícula. Los frailes debían llevar a cabo la asimilación ideológica de los indios a la nueva sociedad de la Nueva España. Los frailes franciscanos particularmente habían sido rigurosamente preparados para servir como misioneros. Muchos de ellos habían recibido formación en las universidades de Salamanca y Alcalá. Las órdenes de misioneros estaban entregados en los estudios de idiomas extranjeros, antiguos y modernos.
En las escuelas instruían a los niños indígenas para convertirlos a la religión cristiana y ellos a la vez rompieran las creencias paganas de sus padres. Los frailes evangelizadores aprendieron las lenguas autóctonas y adaptaron la religión católica a estas lenguas, en especial a náhuatl. Se convirtieron en los defensores contra los malos tratos de los conquistadores. Procuraban mejorar la condición de vida que tenían los indígenas. Como consecuencia de que la región occidental se encontraba habitada por una gran variedad de grupos étnicos, los frailes se dieron a la tarea de nahualizar a estos pueblos para poder evangelizarlos. Es conocido que a los indígenas les gustaba hacer representaciones en las festividades de su religión. Esto inspiró a los misioneros para usar este medio como técnica de enseñanza. Estos aprendían en los escenarios que los indígenas tenían para las representaciones prehispánicas. Para poder evangelizar, crean un lenguaje universal mediante códices que contenían dibujos. El primer códice fue el Padre Nuestro. Hacen representaciones de nacimientos, pastorelas, posadas, pero de igual manera no logran evangelizar a los indígenas. Tonantzin, la diosa madre, se convierte en la Virgen de Guadalupe. Los grupos religiosos hicieron iglesias que contaban con capilla abierta, atrio, cruz atrial, iglesia, fachada, convento, celdas, pasillos, capillas alternas, altar y retablo, púlpito, pila bautismal, conventos. Los franciscanos se establecieron en Atlisco y Cuernavaca, los dominicos en Amecameca, Izúcar de Matamoros, Tetela de Volcán, Yautepec, Cuautla, Huastepec y Tepoztlán. Los agustinos en Jatentelco, Zacualpan, Ocuitulco, Totolapan, Tlayacapan, Atatlaucan y Acapistla. La arquitectura conventual del siglo XVI presenta características comunes en sus amplios espacios para la vida competitiva. Numerosos recintos para difundir el Evangelio, grandes atrios, la llamada capilla abierta o de indios, la capilla de posas donde se celebraban procesiones, la sacristía, el claustro, las húmedas celdas, el convento y el huerto. Los frailes diseñaron los conventos basándose en los monasterios europeos, pero adaptándolos a las circunstancias que enfrentaban en el Nuevo Mundo. Sin embargo, existen sutiles diferencias entre los monasterios que encontramos en la ruta de los conventos en Morelos. Sobre las ruinas del que fuera el templo dedicado al dios Ometeotli, los dominicos construyeron entre 1560 y 1580 el convento de Santo Domingo de Guzmán. El hermoso patio del claustro está cuidadosamente ornamentado con plantas y un gran tapete de piedras sobre la que se extienden las sombras que caen de un frondoso árbol. Los plafones del claustro están decorados con pinturas en las que resaltan motivos geométricos, mientras que en las columnas se aprecian imágenes de santos. La iglesia muestra un rostro austero en su fachada, y en el interior, la sencillez se quiebra con la nervadura gótica que adorna la bóveda. La llegada de los franciscanos a Cuernavaca y comienzo de la evangelización fue en 1525, al tiempo que comenzó la construcción del monasterio en el centro de Cuatro Lomas. Primero se hizo la capilla de indios, formada por un centro abierto con su plaza patio y seguido el convento levantado al oriente de la capilla abierta. Este está constituido por bóvedas, el cuerpo de la iglesia es de cañón entero y la capilla mayor con su crucero de 3 bóvedas. La media naranja es muy espaciosa, tiene adornos de retablos, el altar fue hecho con los mejores recursos y mucho lujo. El patio es muy grande, al igual que el huerto en el que hay un estanque. El monasterio se concluyó el 2 de enero de 1529. Tiempo después del descubrimiento y conquista de América, se desencadena un conjunto de cambios que forjarán nuestro presente. Tras la ocupación del territorio americano, casi en su totalidad por las coronas de España y Portugal, las potencias europeas comenzaron una serie de protestas y enfrentamientos por conseguir una porción del beneficio del descubrimiento de las nuevas tierras. Las relaciones entre Inglaterra y la Iglesia Católica se distancian hasta el punto de su ruptura total bajo el reinado de Enrique VIII, motivo por el cual las coronas de España y Portugal rompen relaciones y comienzan las fricciones entre las potencias de Europa. Holanda entra al conflicto intentando reclamar tierras para su reino y se alía con Inglaterra, mientras que Francia lo hace con España y el reino de Portugal. Las nuevas rutas mercantiles del Atlántico derrocan a las del Mediterráneo, provocando la bancarrota de ciudades como Venecia.
Las ciencias, como la geografía y la biología, dan saltos enormes por los descubrimientos de las nuevas tierras y las especies que ahí habitan. La agricultura y la ganadería cambian para siempre la alimentación del mundo. Inglaterra, Francia y Holanda se lanzan a la conquista de los territorios restantes de América, motivo por el cual comienzan luchas periódicas por el control de sus nuevas colonias. La acumulación de metales preciosos para España y Portugal es perjudicial, ya que dejan de ser productores y se convierten en consumidores, lo que provoca el incremento en los precios y el futuro quiebre de sus reinos. Con la constante exportación hacia España y Portugal, países como Francia y el Reino Unido comienzan un proceso de industrialización que dará paso a la Revolución Francesa y al capitalismo burgués. Pasados ya algunos años, las relaciones sumamente rígidas y frías de España e Inglaterra se rompen durante el reinado de Isabel I de Inglaterra. Heredera por Enrique VIII, España le declara la guerra a Inglaterra. Dicho conflicto duró hasta la muerte de Isabel. Nuevas coronas comienzan a emerger y tomar auge y poder en Europa y Asia, como lo son Alemania y el régimen zarista de Rusia. Después de varios siglos de sumisión, el continente americano comienza su proceso de independencia y libertad. Haití es la primera región en rebelarse en contra de la corona francesa, logrando así su independencia. Tras este hecho, muchas regiones americanas se lanzaron a la lucha consiguiendo su independencia. Cuando la región norteamericana comienza su proceso, pide ayuda a Francia, que accede a apoyar a la causa, aun con los grandes riesgos de una guerra en contra de Inglaterra. Las sequías y los constantes gastos de la guerra hacen que la población francesa se vea descontenta, hasta el punto de rebelarse en contra de la corona, logrando derrocar e instaurar la primera república en Europa occidental. Esos hechos, sumados al boom industrial, han sido los principios de la vida moderna.